estratega macro de Asset Allocation de la Reinvial Asset Management. Alejandro Guimpo nos acompaña hoy en Más que Números. ¿Cómo estás, Alejandro? Gracias por acompañarnos. Hola Alejandro, Hola, buenos días. muy buen día a todos. ¿Qué tal? Hola, Cata, Pato, ¿cómo van? Bien, con hartos temas que conversar contigo hoy día particularmente, y quiero partir con esta última escena que describíamos a propósito de lo que ha buscado China desde el punto de vista diplomático, y cuánto crees tú que está dispuesto a sacrificar justamente sus vínculos comerciales con Occidente en la mirada de consolidar esta alianza con Rusia y con Corea del Norte. Es muy potente esa imagen. Mm. Yo diría Sí. que definitivamente llamó harto la atención por todo lo que simboliza. Y yo añadiría una imagen que quizás estuvo ausente ahí, pero que también pesa mucho, que es la imagen del presidente Xi con el presidente Modi de India. Entonces, yo creo que esos dos elementos nos marcan, obviamente, cómo ha sido la estrategia de China respecto a vincularse con ciertas naciones del exterior. Nosotros vemos que el antagonismo con Estados Unidos ya es cada vez más evidente. Se da, ¿no es cierto?, en lo que son las relaciones comerciales, se da en lo que es el impacto económico, pero también se refuerza mucho más en lo que es esta misma línea política. Ahora, yo no hablaría necesariamente de un sacrificio o de uno por el otro. De alguna Ah, forma ya. China ha sabido Mm, moverse astutamente mm. respecto a las dinámicas que se están teniendo. Es decir, es muy difícil ver de que definitivamente la lógica de China sea ir y abrazar, ¿no es cierto?, al presidente Trump, o también aliarse con lo que sean las democracias liberales de Occidente, pero tampoco enemistarse. Es bien pragmático lo que hace China en ese sentido, Ah, sí. de buscar diferentes tipos de aliados según las circunstancias que esté viendo. Yo Ya. diría que acá esto es bien relevante. Yo no estoy descubriendo la rueda con esto, pero muchos analistas están hablando de lo que se llama una reconfiguración de los nuevos bloques, tanto de comercio como políticos en el mundo. En ese Ujú. sentido, nosotros vemos cómo es que la parte más de Occidente y todo lo que está asociado, ¿no es cierto?, en Latinoamérica, en gran parte, entre otros ejes, se está alineando un poco más respecto a la lógica de Estados Unidos, mientras que también Rusia está teniendo una importancia cada vez más clara y más potente en lo que ha sido el desarrollo en Ucrania, y China también lo mismo respecto a Asia emergente. Definitivamente Alejandro, ahí, ¿quién es lo que está más al medio es Latinoamérica? Sí. ¿qué es lo que hay detrás de estas divisiones, de estos bloques? Porque eh, en la Guerra Fría, ¿ya? No quiero compararlo con la Guerra Fría, pero en ese momento estaba en juego el modelo económico, ¿verdad? El modelo de desarrollo. Hoy día de China ya poco hablamos de que es una economía con un comunista, digamos. O sea, es comunista, pero bien pragmática y tiene harto libre mercado y todo. Entonces, ¿qué crees tú que está en juego detrás de estos bloques? Yo diría que más que una línea ideológica o un desarrollo de una propuesta de mercado, derechamente un antagonismo económico por ver quién tiene una injerencia mucho más fuerte. Y vemos que en ese sentido, más que tratar de imponer o tratar de enseñar una visión de mundo respecto o qué visión de mundo es más que es mejor que la otra, etcétera, uno podría pensar de que la globalización como concepto ha estado retrocediendo un poquitito más, y que vemos que las regiones mismas o los bloques mismos se están yendo mucho más hacia adentro. Yo creo que el caso más evidente es el contexto de Estados Unidos, que efectivamente ha dejado de alguna forma esa lógica de ser el sheriff global, ¿no es cierto?, de estar tratando de ir por los diferentes países en esta defensa de los valores occidentales, y Ujú. se hace mucho más en su lógica interior. Esos espacios vacíos obviamente los deja China. Yo creo que China hace mucho tiempo ha venido con una lógica que ha transitado, ¿no es cierto?, de este soft power a hard power, y que ya algunos analistas internacionales lo llaman como el smart power, es decir, ser suave cuando, ¿no es cierto?, corresponde, pero también ser muy fuerte respecto a cuando sea necesario. Yo creo que aquí hubo un aspecto de demostraciones de poder militar que fueron bien relevantes. Ujú. Si bien Estados Unidos estaba desplegando una flota relevante en lo que es el Mar del Caribe en torno a Venezuela, China hizo lo propio en un desfile militar, ¿no es cierto?, que conmemoraba el fin
de la caída japonesa, ¿no es cierto?, en la Segunda Guerra, pero hay que saber leer entre hechos, ¿no es cierto? Y definitivamente lo que ponen ahí, tal como toda parada militar, es definitivamente mostrar cuál es su capacidad Sí. en este nuevo mundo que estamos enfrentando. Ahora, ¿cómo influye, Alejandro Guimpó, esta estrategia en lo que pasa dentro de China, dentro de sus fronteras? Porque esto es para afuera, ¿no es cierto? Y hoy día China tiene temas económicos, inconvenientes, situaciones que no ha logrado destrabar desde el punto de vista inmobiliario, una desaceleración del PIB y muchos otros problemas asociados también al mercado del empleo. Lo que está mostrando hacia afuera China, de cierta forma, ¿afecta la estabilidad interna? Sin duda, pero yo diría que hay que, más que afecte, es un síntoma de lo que ha sido su debilidad interna. Ya. Cuando uno no es capaz de crecer hacia adentro, tiene que crecer hacia afuera. Y yo creo que eso es lo que ha tratado de demostrar mucho China, es decir, por ejemplo, se publicaron las exportaciones hace pocas horas, las exportaciones siguen creciendo, crecieron algo menos de lo esperado, en torno a un 4%, pero aún así sigue fuerte. Las importaciones son de alguna forma el síntoma más débil y tal como tú muy bien dices, el tema de la demanda interna todavía sigue siendo un lastre. De hecho, en China se habla de la involución, es decir, esta perspectiva que marca el hecho que internamente las personas se han dado cuenta que por mucho que tú te esfuerces, por mucho que sigas los patrones que te han enseñado respecto a trabajar mucho, portarte bien y apoyar, ¿no es cierto?, políticamente todo lo que se hace, no me va mucho mejor. Eso ha generado una frustración enorme Claro. dentro de la población misma, en el sentido de que, bueno, ¿sabes qué? Mejor no hagamos nada, hay una pérdida de bienestar relevante. Acá hay que tener mucho ojo respecto a cómo miramos China con una óptica occidental, que se le llama el orientalismo. Es decir, que nosotros siempre tratamos de encasillar en base a nuestros propios conceptos lo que nosotros vemos desde allá. Y ahí hay un punto que es bien relevante en lo que se está tratando de hacer ahora. Chile está siendo bien cuidadoso en dar de alguna forma ciertos estímulos, ciertas ayudas, ciertos, de alguna forma, incentivos que no siguen necesariamente la lógica que nosotros estamos acostumbrados, sino que buscan tratar de reactivar los, de alguna forma, espíritus animales o esas ganas de poder realizar, ¿no es cierto?, diferentes tipos de trabajo, diferente consumo, porque lo que estamos viendo actualmente es que la tasa de desempleo juvenil sigue en las nubes, se volvió a publicar, pero con ciertos ajustes, pero todavía, ¿no es cierto?, está en torno al 20%. Vemos que el consumo se mantiene bastante alicaído, a pesar de que eso contrasta con enormes desarrollos tecnológicos, innovación que se está viendo por todos lados. Es decir, si nosotros tratamos de buscar un país donde cada vez hay más robots o el desarrollo de la inteligencia artificial está cada vez pegando mucho más fuerte, ese es China. Ya, perfecto. Alejandro, bueno, efectivamente, China le vendía, era la fábrica al mundo, exportaba todo, decidió cambiar su modelo de desarrollo, no le está yendo tan bien. Tú dices que si no pueden crecer para adentro, que van a tener que crecer para afuera, pero les imponen aranceles bien importantes. Y busca ahora asociarse con Rusia, con India, con el BRICS. ¿Ah? Y tienen de hecho una conferencia hoy día para tratar de compensar los efectos de los aranceles. ¿Qué se puede esperar de esa reunión? ¿Qué debiera empujar China a hacer a este grupo de países agrupados en los BRICS? China está siendo bien astuto de no ser el que lleva la principal bandera o quien lidera esta iniciativa. De hecho, el BRICS, ¿no es cierto?, la presidencia pretempore la tiene el presidente Lula en Brasil, y vemos cómo es que Brasil, junto con India, han sido los países más afectados por la guerra comercial, con tarifa, ¿no es cierto?, directa de 50% e incluso más. En Brasil hay varias personas que tienen la aplicación del Magnitsky Act, que es una ley, ¿no es cierto?, estadounidense para cierto efecto, que te restringen en temas mucho más políticos. Ahí hay un tema político en Brasil bien inherente, pero respecto a tu pregunta misma, yo creo que China va a seguir siendo un socio bien potente en tratando de que otros lleven, ¿no es cierto?, la bandera. El BRICS tiene toda una lógica en la que trata de, ¿no es cierto?, reinsertarse en lo que, tal como mencionaba antes, estos grandes bloques. El BRICS toma el sur global, es decir, cómo es que todo lo que está, de
de alguna forma bajo el eje del Ecuador se va reorganizando y cómo entre esas mismas alianzas se van fortaleciendo los lazos de comercio. Es importante pensar que el público, la demanda estadounidense, es súper difícil de sustituir por lo que puede ser demanda emergente. Y eso es completamente un hecho. China ha sufrido las consecuencias de tener fuera, ¿no es cierto?, esta demanda estadounidense, ha tratado de suplir. Vemos cómo las exportaciones siguen creciendo a pesar de que las exportaciones hacia Estados Unidos han caído cerca de un 20%. Entonces, eso es un punto que es bien relevante. Yo diría que también la lógica misma de Estados Unidos se ha modificado. Es decir, si uno lee entre líneas, ve lo que preocupa al presidente Trump, la verdad es que por una parte está mucho más preocupado en temas internos y segundo, está mucho más preocupado de lo que, ¿no es cierto?, están haciendo los indios con ciertas temáticas, ¿no es cierto?, que sacudieron respecto al petróleo ruso, entre otras líneas. Yo diría que en esta parte China se está, no sé si salvando es la palabra que quiero usar, pero está tratando de ir por otro lado y yo creo que está siendo bien, bien astuto en esa situación. Bueno, Alejandro Guimpó, estratega macro de Asset Allocation de la Reinvial Asset Management, hoy día con nosotros. Decíamos al comienzo de la entrevista, esta es como una mirada a los dos polos, ¿no es cierto?, donde Chile también navega en aguas turbulentas a veces, hay que decirlo. Pero, ¿qué esperamos para Estados Unidos? Tuvimos datos de empleo un poco decepcionantes, la verdad, la semana pasada. Encima tenemos la nueva decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Qué esperar con estos recientes datos justamente en esa decisión que es tan importante para la moneda y para nuestra economía? Exacto. Ese es el gran catalizador que estamos mirando en general en lo que es el balanceo de nuestros portfolios y también la gran decisión que puede mover los mercados. Yo diría que acá los antecedentes que toman a la decisión de la Reserva Federal son al menos dos, como los más relevantes. El primero viene a ser lo que es la corrección, la gran corrección que hubo en los datos de las nóminas de empleo no agrícola, los NFP, a principios de septiembre, cuando fue, ¿no es cierto?, de agosto, cuando se corrigió los registros anteriores de mayo y de junio y pasamos de tener un promedio de 3 meses que se ubicaba por sobre 100.000 a estar en torno a 30.000. Entonces, Empleos ¿qué te creados en un reflejó mes, eso? hablando. Exactamente, el promedio de los últimos 3 meses de los empleos creados en un mes. ¿Ya? Entonces, eso un poco porque obviamente los datos puntuales pueden tener una corrección importante. Pero en simple, ¿qué era lo que pasó? Teníamos que en mayo y en junio se habían registrado en torno a 140.000 empleos y la verdad es que cuando se corrigió la cifra nos dimos cuenta que la creación de empleo no había sido 140.000, sino que había sido mucho menor. Es decir, mucho más cercana a los 30.000, 20.000. Eso fue un balde de agua fría, muy fuerte, porque nos dijo, si bien teníamos una foto de la salud laboral de Estados Unidos, era bastante más débil. Ese fue el primer punto que de alguna forma abrió el escenario de decir, mira, tenemos algo acá. Y eso fue reconocido en lo que es la cumbre de Jackson Hole en torno al 21 22 de agosto, que fue realizada en Estados Unidos, en la que participó el presidente Powell y que ya de alguna forma abrió el escenario a lo que podía ser un recorte, considerando que teníamos, ¿no es cierto?, este nuevo ya balance de riesgos y el tema del empleo parecía ser una señal mucho más categórica que teníamos que hacer algo al respecto. Ahora, el último dato y puntualmente que ya ajustó y de alguna forma hizo que estuviese completamente internalizado un recorte de 25 para la próxima reunión fue el dato laboral reciente. Entonces, este dato laboral, ¿no es cierto?, nuevamente corrigió el dato de junio más a la baja y lo ubicó en territorio negativo y también salió el registro por debajo del esperado. Ajá. Entonces, ¿cómo nos juega esto? Como tal bien decía, se ve un recorte full internalizado en la reunión del 17 de septiembre, pero ya algunos mismos están mencionando que podría incrementarse o darse la chance de un recorte de 50 puntos base. Yo creo que podría ser algo intempestivo, pero lo que sí yo creo es que sí acumula una chance mucho mayor para, con los antecedentes que se vayan recabando, ajustarse
por un recorte algo más grande en las siguientes reuniones. Yo creo que de alguna forma cuando uno ve lo que es las expectativas de corte en un plazo, no quizás en una reunión puntual, sino en los próximos 6 meses, el próximo año, definitivamente estos datos nos han apuntado hacia una política monetaria estadounidense que puede ser más expansiva. Y eso se está traduciendo bien en los retornos de los activos que son más sensibles a la tasa del Fed. Perfecto. Perfecto. Ahora, Alejandro, una política monetaria más expansiva en Estados Unidos, que es una baja en las tasas de interés, supone también una pérdida de valor de la moneda, ¿ya? Y que caen en valor otras monedas en el mundo, y eso podría hacer favorecer a los activos ex Estados Unidos, por ejemplo, acciones europeas o cualquier activo denominado en otra moneda. ¿Tú crees que es consistente para Estados Unidos, para este rol medio imperialista que quiere tener el presidente Trump de tener una moneda más débil y en el fondo que los inversionistas digan que no quieren tantos activos americanos? Ahí hay un punto que es bien relevante porque cuando uno ve la correlación de, por ejemplo, los recortes de las tasas del Fed con activos como son, por ejemplo, los small cap, los mid cap, tanto en Estados Unidos, pero también en el sector emergente, pero yo diría especialmente en Estados Unidos, donde los parámetros son mucho más atractivos para este tipo de mercado, vemos que ahí hay un gran punto. De hecho, nosotros en nuestras estrategias también estamos focalizando, ¿cierto?, parte de nuestros portafolios en ese posicionamiento, especialmente en lo que son los activos más, en los portfolios más agresivos y con un enfoque más internacional. Ahora, es efectivo lo que tú bien dices, vemos que la tendencia del dólar global se ha seguido manifestando a la baja, vemos que el DXY todavía sigue marcando una pauta que está debilitándose, pero yo no diría que eso es necesariamente negativo para todos los activos estadounidenses. Uno puede pensar que en estas situaciones, ¿no es cierto?, más large cap, o podríamos mencionar lo que son los grandes índices accionarios, claro, uno podría ver algún tipo de sustitución, pero cuando uno toma ciertos activos financieros que tienen una sensibilidad más grande a bajas del Fed de lo que tienen incluso los activos emergentes, definitivamente Estados Unidos se puede ver bien potenciado por ahí. Y ahora no hay que dejar de tomar en cuenta que el mismo presidente Trump ha pedido con mucha fuerza, de muchas formas, ya lo que son tasas más bajas. Ahí tenemos que pensar también cómo eso ha influido en lo que es la institucionalidad estadounidense. Vimos que la gobernadora Kugler, que dejó su cargo, posiblemente sea reemplazada por Stephen Miran, que es asesor del presidente Trump, y que incluso estaba mencionando a la prensa estadounidense que él quería pedir un permiso de 4 meses, porque son básicamente ese es el periodo que va a estar en la Fed cumpliendo por el periodo que le faltaba a Kugler, para poder tomar las decisiones que ya todo el mercado sabe qué sesgo van a tener en caso de que sea ratificado. Y también tenemos el caso de la gobernadora Lisa Cook, que ya se ha llevado el tema a la judicialización, pero que en caso que pueda ser reemplazada, va a ser reemplazada por una persona que tiene este ánimo mucho más Miran, expansivo. totalmente. Sí. Miran va a reemplazar a la la gobernadora anterior. Kugler. Perfecto, Sí, perfecto. no tenemos todavía una idea de quién puede hacer el reemplazo. De hecho, no debería salir oficialmente, es lo que se está llevando el punto de judicialización, la gobernadora Cook. También tenemos que ver que los gobernadores Waller y Bowman fueron los votos disidentes de la reunión anterior y que vocalmente ellos mencionaron que estaban impulsando una política monetaria más expansiva, y ambos, interpretación de los analistas del mercado, se candidatean de alguna forma para ser, ¿no es cierto?, los nuevos presidentes de la Reserva Federal. Muy bien, Alejandro Guimpó, estratega macro de Asset Allocation de la Reinvial Asset Management. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Gracias, Muy Alejandro. buen día. Buen día. Felicidades, Adiós. que te vaya bien, buena semana. Yo empiezo ya a saludar para el 18, Pato. ¿Qué te parece?